Este viejo trasto ya no combina con los muebles nuevos. Hay que llevarlo al cuarto del fondo. La voz de mi nuera, Silvia, cortó el aire del salón como un cuchillo afilado y frío. No me miraba a mí, por supuesto, sino a mi sillón de roble, el que mis manos tallaron hace más de 50 años, el mismo donde hace une con acento agudo a mi hijo Marcos, y donde mi Elena y yo leímos cientos de libros. Pero yo sabía, con esa certeza dolorosa que solo dan los años, que el viejo trasto era yo. Sus palabras no eran sobre un mueble, eran el veredicto sobre mi lugar en esa casa. En mi propia casa. El eco de su desprecio se quedó flotando en el aire, pesado e irrespirable, marcando el inicio de un final que no había visto venir. Mi nombre es Julián, tengo 82 años. Nací y he vivido siempre aquí, en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha donde el sol agrieta la tierra y el tiempo parece moverse más despacio. Fui ebanista. No un simple carpintero, sino un artesano que entendía el lenguaje secreto de la madera. Mis manos, ahora cubiertas de manchas y venas hinchadas, conocieron la nobleza del nogal, la calidez del cerezo y la fortaleza del roble. Con estas manos construí mi vida, y con ellas levanté, viga a viga, ladrillo a ladrillo, el hogar que ahora se me negaba en silencio. Cada surco en mi piel es el mapa de una vida de esfuerzo, una historia de dedicación que ellos parecían haber olvidado por completo. Conocí a Elena en la fiesta del pueblo, bajo una lluvia de estrellas. Ella tenía los ojos del color de la miel, y una risa que parecía capaz de hacer florecer los almendros en pleno invierno. Nos casamos un mes de junio, con más sueños que dinero en los bolsillos, pero con una riqueza en el corazón que ninguna fortuna podría comprar. El solar donde se alza esta casa, era un pedazo de tierra heredado de mi padre, un lienzo en blanco para nuestra vida. Durante 2 años, cada día después de mi jornada en el taller, venía aquí a construir nuestro nido. Elena me traía un cántaro de agua fresca y se sentaba en un montón de ladrillos a verme trabajar, tejiendo sueños con el hilo de su mirada. «¿Estás construyendo el futuro, Julián?», me decía su voz suave, y esas palabras eran todo el aliento que yo necesitaba para seguir adelante. Cada puerta que lijé con esmero hasta dejarla suave como la seda, cada ventana que ajusté con precisión milimétrica, cada viga que coloqué en el techo, era una promesa de amor convertida en materia. No estaba levantando solo paredes, estaba creando un refugio, un santuario para nuestra familia. Esta casa no está hecha de cemento y madera, sino de sudor, de esperanza, y de los latidos de 2 corazones que se juraron amor eterno. Cada rincón guarda el eco de nuestras risas, el calor de nuestros abrazos, la memoria de una vida compartida que ahora parecía no valer nada. Aquí nació Marcos, nuestro único hijo. Recuerdo el orgullo en mi pecho, una emoción tan grande y expansiva, que parecía que iba a rompérseme por dentro. Todo lo que hicimos a partir de ese momento fue para él. Las horas extra en el taller, los encargos que aceptaba aunque mis manos sangraran de cansancio, los ahorros que guardábamos con celo en una vieja caja de hojalata. Le dimos estudios, una carrera en la ciudad, un futuro lejos del polvo del taller. Queríamos que tuviera las oportunidades que nosotros nunca tuvimos, que sus manos no tuvieran que conocer la dureza de las mías. Quizá ese fue nuestro gran error. Le enseñamos a volar tan alto que, con el tiempo, se olvidó por completo del nido. Elena se fue hace 5 años. Una enfermedad silenciosa se la llevó despacio, como la marea que se retira de la orilla, dejándome varado en una playa de soledad. Antes de irse, en su último hálito de lucidez, me tomó la mano, esa misma mano con la que construí nuestra casa, y susurró unas palabras que se quedaron grabadas a fuego en mi alma. Julián, cuida de tu dignidad. Es lo único que no pueden quitarte si tú no se lo permites. Esta casa es tu fortaleza. No dejes que se convierta en tu prisión. Su voz, aunque débil, resonó con la fuerza de un juramento, una última lección de vida que yo, en mi dolor, no comprendí del todo hasta mucho tiempo después. 1 año después de su muerte, Marcos y su esposa, Silvia, decidieron mudarse conmigo. «Para cuidarte, papá», dijo él, aunque sus ojos no encontraban los míos, siempre esquivos, siempre mirando hacia otro lado. Al principio, su presencia llenó un vacío que la ausencia de Elena había dejado. El silencio de la casa se rompió con sus conversaciones y sus pasos. Pero poco a poco, el vacío regresó, más grande y más frío que antes, porque no hay peor soledad que la que se siente estando acompañado.
Descubrí que el ruido de la indiferencia es mucho más ensordecedor que el silencio del amor perdido. La casa estaba llena, pero mi corazón seguía irremediablemente vacío. Empezaron los cambios, sutiles al principio, como una fina capa de polvo que se asienta sobre los muebles. Primero, movieron las fotografías de Elena de la repisa principal del salón. «Dan un aire un poco triste, ¿no crees?», comentó Silvia con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una máscara de amabilidad que apenas ocultaba su impaciencia. Después, mis rutinas, mis pequeñas costumbres que habían marcado el ritmo de mi vida durante décadas, empezaron a ser un estorbo. Mi costumbre de sentarme en el porche al atardecer, la música de la radio que me acompañaba, todo era objeto de suspiros de fastidio y miradas que me hacían sentir como un intruso en mi propio mundo. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Un inquilino silencioso al que se le tolera por una obligación que cada día les pesaba más. Dejé de opinar para no generar tensión. Dejé de pedir para no ser una molestia. Comía lo que me ponían en el plato sin una palabra. Me retiraba a mi habitación temprano para no estorbar, y sobre todo, procuraba no hacer ruido, no ocupar espacio, casi no existir. El silencio se convirtió en mi refugio y en mi armadura, la única defensa que me quedaba contra las pequeñas humillaciones diarias que, como gotas de agua, iban erosionando la roca de mi espíritu. Aprendí a vivir hacia adentro, en el único lugar donde todavía era el dueño. Pero el día que Silvia pronunció aquella frase lapidaria sobre mi sillón, algo dentro de mí, algo que creía dormido para siempre bajo capas de resignación, se despertó de golpe. No fue ira lo que sentí, ni siquiera rencor, fue una claridad helada, una comprensión definitiva y dolorosa de mi situación. Vi con una nitidez absoluta el lugar al que me habían relegado, el cuarto del fondo, junto a los trastos viejos. En ese instante, las palabras de mi amada Elena resonaron en mi cabeza con la fuerza de un trueno, atravesando la niebla de mi tristeza. Asterisco. No dejes que se convierta en tu prisión. Asterisco. Y entendí que mi casa, mi fortaleza, se había convertido exactamente en eso. Comprendí que me habían despojado de todo, no de mis bienes materiales, sino de mi identidad. Ya no era Julián, el ebanista, el marido de Elena, el padre de Marcos. Era simplemente, el viejo, una presencia incómoda, una antigüedad que desentonaba con la decoración moderna de sus vidas. El sillón era solo un símbolo, el primer objeto de mi vida que desterraban, pero el mensaje era para mí. Querían borrar las huellas de mi pasado, de nuestra historia, para construir su futuro sobre las ruinas de mi memoria. Y mientras ellos planeaban sus renovaciones, yo empecé a planear mi propia reconstrucción, la de mi dignidad perdida entre suspiros de impaciencia y gestos de desdén. Esta casa guarda los ecos de toda una vida. Cada rincón tiene una historia, el recuerdo de una risa, la sombra de una lágrima. Sé que muchos de ustedes que me escuchan ahora, entienden lo que significa un hogar. Ese lugar construido no solo con ladrillos, sino con amor y sacrificios. Déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo, están escuchando la historia de este viejo ebanista. Y si estas palabras les tocan el corazón, les pido con humildad que se suscriban al canal, para que otras historias como la mía, las de tantos mayores olvidados, no se pierdan en el silencio, y encuentren una voz. Esa noche, mientras ellos veían la televisión en el salón recién redecorado, yo me quedé en la cocina, con la mirada perdida en la pared vacía. El sillón ya no estaba. En su lugar habían colocado un sofá moderno, de un color gris e impersonal, donde no cabía ni uno solo de mis recuerdos. Era un mueble sin alma, sin historia, perfecto para ellos. Miré mis manos, posadas sobre la mesa de pino que yo mismo había construido. Las manos que habían creado un hogar, que habían lijado, ensamblado y barnizado cada pieza de nuestra felicidad. Y en ese momento, supe que no iba a luchar con gritos ni con reproches. Mi batalla sería silenciosa, como lo había sido mi dolor durante tanto tiempo. Pero esta vez, mi silencio no sería de sumisión, sino de estrategia. La ganaría con las únicas herramientas que me quedaban, las que ellos no podían ver ni valorar, la memoria de un amor inquebrantable, la dignidad forjada en una vida de trabajo honesto, y por supuesto la ley que protege a los justos. Ellos habían subestimado al viejo trasto, no sabían que la madera vieja, la madera noble, es la más dura de romper.
Y mi voluntad en ese preciso instante se volvió tan fuerte e inquebrantable como el corazón de un roble centenario. El plan comenzó a tomar forma en mi mente, no como un acto de venganza, sino como un acto de liberación. Pensé en el taller del fondo del jardín, mi santuario, el único espacio que aún no habían invadido con su modernidad fría. Allí, entre el olor a serrín y a barniz, me sentía yo mismo. Allí estaban mis herramientas, testigos mudos de mi creación. Decidí que sería mi cuartel general, el lugar desde donde recuperaría el control de mi vida. No les daría el gusto de verme derrumbado. Les mostraría sin una sola palabra el verdadero valor de las cosas que ellos habían despreciado con tanta ligereza. Mi decisión me trajo una extraña calma. El dolor seguía ahí, en el fondo de mi pecho, pero ahora estaba acompañado de un propósito. Ya no era una víctima a la deriva, sino el capitán de mi propio barco, aunque la tormenta arreciara. Esa noche, por primera vez en muchos meses, dormí profundamente. Soñé con Elena. Estábamos sentados en el porche, como tantas tardes, viendo el sol ponerse tras las colinas. Ella no decía nada, solo me sonreía, y en su sonrisa encontré toda la aprobación y la fuerza que necesitaba para el camino que estaba a punto de emprender. Al despertar, el sol entraba por la ventana y supe que era el comienzo de un nuevo día. Me levanté de la cama con una determinación que me sorprendió a mí mismo. Mientras me vestía, mi reflejo en el espejo me devolvió la imagen de un hombre mayor, con el rostro surcado de arrugas y el pelo blanco como la nieve. Pero mis ojos, por primera vez en mucho tiempo, tenían un brillo diferente. No era el brillo apagado de la resignación, sino la chispa firme de la resolución. Me miré fijamente y le hice una promesa silenciosa al hombre del espejo, a Elena y a mí mismo. Recuperaría mi vida. No importaba el coste. La dignidad no tiene precio, y yo no estaba dispuesto a vender la mía por un plato de comida y un techo bajo el que sentirme un extraño. La ruptura simbólica no fue solo el traslado del sillón, fue lo que vino después, el acto final de destierro. Lo llevaron al cuarto del fondo, una habitación húmeda y fría que siempre habíamos usado como trastero, un lugar para lo que ya no sirve. Al día siguiente, lo encontré allí, arrinconado entre cajas viejas y muebles rotos, cubierto con una lona polvorienta como si fuera un cadáver que se quiere ocultar. Sentí un dolor físico, agudo, como si una parte de mi cuerpo hubiera sido amputada y desechada sin miramientos. Intenté sentarme en él, sentir por última vez su abrazo familiar, pero el frío de la estancia se me clavaba en los huesos, un frío que no era solo de temperatura, sino de abandono. Era el exilio definitivo, me habían desterrado dentro de mi propia casa. Esa misma semana, organizaron una cena con sus amigos. Las risas y el tintineo de las copas llegaban hasta mi habitación, un mundo aparte del que yo ya no formaba parte. Nadie me llamó. La puerta de mi cuarto permaneció cerrada, como la frontera de un país extranjero. Cuando salí al pasillo para ir al baño vi la mesa elegantemente puesta, las velas encendidas, los rostros sonrientes de gente que no conocía. Silvia me vio y su sonrisa se congeló por un instante. «Papá, ¿necesitas algo? Estamos un poco ocupados ahora». Su tono era el que se usa con un extraño inoportuno. Marcos ni siquiera levantó la vista de su plato. Me di la vuelta y regresé a mi cuarto, a la soledad y al silencio, y me senté en el borde de la cama, mirando la foto de Elena en la mesilla. Su sonrisa parecía decirme, «Ya es hora, Julián, ya es suficiente». A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol, empecé a actuar. Mi resistencia no sería un enfrentamiento directo, no les daría esa satisfacción. Sería un plan meticuloso y silencioso, como el trabajo de un ebanista que talla una pieza compleja. Fui al viejo taller que tengo en el fondo del jardín, un lugar sagrado al que ellos nunca entraban, como si temieran contagiarse del polvo del pasado. El olor familiar a serrín y a trementina me devolvió una fuerza que creía perdida para siempre. Abrí un viejo baúl de metal que chirrió como un quejido y saqué una caja de hojalata. Dentro estaban los documentos que certificaban mi existencia, mi historia, la escritura de la casa, a mi nombre y al de Elena, nuestro certificado de matrimonio, viejas cartas de amor que ella me escribió con su caligrafía elegante. Acaricié el papel amarillento de la escritura, era la prueba tangible de mi vida, de mi trabajo, de los sacrificios que habíamos hecho. No era solo un documento legal,
Era el testamento de nuestro amor, la materialización de un sueño compartido. Cada cláusula, cada sello, era un eco de las promesas que nos hicimos. Ellos veían un papel que les garantizaba un futuro cómodo, una herencia. Yo veía el sudor de mi frente, las manos agrietadas de Elena, las noches en vela planificando cada detalle de nuestro hogar. Este documento no era un derecho para ellos, era la historia de mi vida, y yo era el único que podía decidir su último capítulo. No iba a permitir que lo convirtieran en un epílogo de codicia y desprecio. El símbolo más poderoso, sin embargo, era mi anillo de bodas, una simple alianza de oro, ya desgastada por el tiempo y el roce constante con la madera. Cada vez que la duda o la tristeza amenazaban con vencerme en los días siguientes, giraba el anillo en mi dedo anular. Era mi ancla, mi conexión directa con Elena, con la promesa que le hice en el altar y que renové cada día de nuestra vida juntos. Su recuerdo no era una carga dolorosa, sino una guía, una brújula moral. Su voz resonaba en mi interior, recordándome sus últimas palabras sobre la dignidad. El anillo no era solo una joya, era el recordatorio perpetuo de que yo era el guardián de nuestro legado, un legado de amor y respeto que no podía traicionar. Recordé también el banco de madera que construí para nuestro jardín, justo debajo del viejo olivo. Allí nos sentamos 1000 tardes a ver el atardecer, a hablar de nuestros sueños mientras Marcos jugaba en el césped. Hacía años que nadie se sentaba en él. Ahora, las malas hierbas crecían a su alrededor, asfixiándolo, como la indiferencia me asfixiaba a mí. Un día, tomé mis herramientas de jardinería y fui a limpiarlo. Arranqué las hierbas una a una, con paciencia, con determinación. Lijé la madera desgastada por el sol y la lluvia, y le di una nueva capa de barniz protector. Fue un acto pequeño, casi insignificante a los ojos del mundo, pero para mí significó reclamar un pedazo de mi historia, devolverle la vida a un recuerdo. Mi transformación fue gradual, invisible a sus ojos. Ellos solo veían a un viejo que se pasaba las horas encerrado en su cuarto, o cacharreando en el taller del fondo. No veían al hombre que, en silencio, recuperaba el control de su destino. Dejé de ser el fantasma que deambulaba por la casa, y me convertí en un estratega que planeaba su jugada maestra. Mi silencio ya no era de sumisión, sino de concentración. Cada documento que revisaba, cada llamada telefónica que hacía a escondidas, era un ladrillo más en la reconstrucción de mi fortaleza interior. Ellos seguían con sus vidas, ignorándome, sin sospechar que el viejo trasto estaba a punto de demostrarles el valor incalculable de la madera noble y bien curada. Un martes por la mañana, mientras ellos dormían, me puse mi mejor chaqueta, la que usaba para las bodas y los bautizos. Tomé el primer autobús a la ciudad vecina, un trayecto que no hacía en años. El movimiento del vehículo, el paisaje pasando por la ventanilla, me hizo sentir vivo, dueño de mis pasos. Fui a ver a don Anselmo, un viejo amigo de la infancia que se había convertido en un respetado abogado. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, pero al abrir la puerta de su despacho, me recibió con un abrazo que me reconfortó el alma, y me devolvió la certeza de que no estaba solo en el mundo, que aún existían lazos forjados en la lealtad y el afecto verdadero. Le conté todo, sin adornos, sin quejas ni lamentos. No lloré. Simplemente expuse los hechos con la precisión de un artesano que describe las vetas de un trozo de madera. Le hablé con acento agudo del sillón, de la cena, de las miradas de desdén, del silencio que pesaba más que cualquier grito. Don Anselmo me escuchó con atención, sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando con un gesto grave. Cuando terminé de hablar, se quedó pensativo un momento, con la mirada perdida en los libros de su estantería. Luego, me miró fijamente a los ojos, y sus palabras fueron un bálsamo y una sentencia. Julián, la ley te protege, pero la dignidad tienes que protegerla tú. Es una labor artesanal como las tuyas. Su siguiente pregunta fue la que me devolvió todo el poder que me habían quitado, la que me obligó a mirar hacia el futuro en lugar de anclarme en el dolor del presente. Dime, Julián, dijo con voz serena pero firme, ¿qué es lo que quieres hacer? En esa simple pregunta se encerraba todo un universo de posibilidades. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino el arquitecto de mi propio porvenir. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones de una nueva determinación, y le respondí con una claridad que me sorprendió a mí mismo. Quiero paz, Anselmo. Quiero terminar mis días en un lugar donde no sea un estorbo.
Quiero que el trabajo de mi vida sirva para algo más que para alimentar la codicia. Durante las siguientes semanas, seguí las instrucciones de Anselmo al pie de la letra. Recopilé documentos que llevaban décadas guardados, firmé papeles en su despacho con el pulso firme. Cada visita a la ciudad era un paso más hacia mi liberación, un eslabón en la cadena que yo mismo estaba forjando para romper mis grilletes. En casa, mantenía mi rutina de siempre, mi máscara de anciano resignado. Ellos no notaban nada, absortos en sus propios planes, en sus conversaciones sobre reformas y decoraciones. No podían imaginar que, mientras ellos planeaban cambiar las paredes, yo estaba a punto de cambiar los cimientos de sus vidas, de una forma que nunca hubieran podido prever. Mi nieta Sofía, la hija de 16 años de Marcos y Silvia, era la única que parecía notar el cambio sutil en mí. Tenía los ojos observadores de su abuela, una profundidad en la mirada que iba más allá de su edad. A veces, me la encontraba mirándome en silencio desde el otro lado del pasillo, con una expresión de tristeza y preocupación que me partía el alma. Ella era el único brote de ternura en aquel desierto de indiferencia. Veía en ella a mi Elena, su misma compasión, su misma capacidad para ver más allá de las apariencias. Sofía era la prueba viviente de que la bondad aún podía florecer en el terreno más yermo. Un día, mientras yo limpiaba con esmero mis herramientas en el taller, ella entró de puntillas, como si no quisiera perturbar mi santuario. Se quedó un rato observándome trabajar, en silencio. Finalmente, con una voz que era apenas un susurro, me preguntó: «Abuelo, ¿estás bien?» «Mamá y papá. A veces no son justos contigo». Sus palabras, tan simples y tan directas, fueron un bálsamo para mi herido corazón. Le sonreí, la primera sonrisa sincera en mucho tiempo, y le puse una mano en el hombro. «No te preocupes por mí, Sofía. Las viejas encinas tienen las raíces muy profundas. Cuesta mucho arrancarlas del suelo donde nacieron». Ella me devolvió la sonrisa, y en ese instante, supe que nuestro vínculo era más fuerte que cualquier muro de silencio. Hay lazos que ni el tiempo ni la indiferencia pueden romper, como el que une a un abuelo con su nieta. Sofía era mi esperanza, la prueba de que el legado de Elena no se había perdido del todo. Si ustedes también creen que un gesto de bondad puede cambiarlo todo, si valoran esa conexión especial entre generaciones que nos mantiene anclados a nuestra historia, les invito con humildad a unirse a esta comunidad. Suscríbanse al canal, para que estas historias, que son las de tantos de nosotros, sigan tejiendo esa red invisible de afecto que nos sostiene, cuando todo lo demás parece derrumbarse a nuestro alrededor. Juntos, podemos darle voz al silencio. El clímax llegó, como llegan las tormentas de verano, en un día inesperado y radiante. Era un sábado por la mañana y hacía un sol espléndido. Marcos y Silvia estaban en el jardín, planeando en voz alta, sin ningún pudor, la construcción de una piscina. «Cuando esta casa sea oficialmente nuestra», escuché decir a Silvia con una suficiencia que me heló la sangre. «Lo primero que haremos será tirar este cobertizo viejo y poner una piscina de obra con luces y todo». Hablaban de mi taller, de mi santuario, como si ya fuera una ruina molesta que había que demoler para dar paso a su paraíso de plástico y cloro. Fue entonces, en ese preciso instante, cuando un coche elegante y oscuro, desconocido en nuestro pueblo, se detuvo frente a la verja de la casa. De él bajó una mujer de aspecto serio y profesional, vestida con un traje impecable, seguida de una pareja joven que miraba la fachada con unos ojos llenos de ilusión y de sueños. Los tres se dirigieron con paso decidido hacia la puerta principal. Dejé las herramientas sobre el banco de trabajo, me limpié las manos en el delantal y salí a recibirlos. El corazón me latía con una calma tensa, la calma del artesano que está a punto de dar la última pincelada a su obra maestra. «Buenos días, Julián», dijo la mujer, tendiéndome la mano con una sonrisa profesional. Era la notaria que don Anselmo había contratado para la ocasión. La pareja joven me saludó con un respeto y una calidez que hacía mucho tiempo que no recibía en mi propia casa. Marcos y Silvia, al ver la escena, se acercaron desde el jardín, con el ceño fruncido, visiblemente desconcertados. «Papá, ¿quién es esta gente?», preguntó Marcos con un tono que mezclaba la curiosidad con un incipiente recelo. Su mundo de planes y certezas empezaba a tambalearse, y aún no sabía por qué. Se detuvieron a mi lado, esperando una explicación que no estaban preparados para escuchar. Me giré lentamente para mirar a mi hijo a los ojos. Por primera vez en muchos meses, quizá años, lo miré sin sentirme intimidado, sin bajar la vista,
Sostuve su mirada y mi voz sonó tranquila, firme, sin un ápice de temblor o de duda. Cada palabra había sido ensayada en el silencio de mi taller, pulida como la mejor de las maderas. Son los nuevos propietarios, anuncié con serenidad. Hice una pausa, permitiendo que el peso de esa frase se asentara en el aire denso de la mañana. Luego, añadí, con un gesto cortés, les presento a la señora notaria y al matrimonio García. Acabo de venderles la casa. El mundo para ellos se detuvo en ese instante. El silencio que siguió fue más denso y pesado que cualquier grito. Fue un silencio cargado de incredulidad, un vacío donde el aire parecía haberse solidificado. La cara de Silvia pasó del desconcierto a la estupefacción, y de ahí a una furia pálida y contenida que deformaba sus facciones. ¿Qué? Siseó, con los ojos desorbitados. No puedes hacer eso. Esta casa es nuestra herencia. Es nuestra, gritó finalmente, perdiendo toda la compostura y revelando la verdadera naturaleza de su afecto filial. Su voz, estridente y rota por la codicia frustrada, resonó por todo el jardín, profanando la paz de aquella mañana soleada. Marcos, pálido como el papel, solo acertaba a balbucear, incapaz de articular una frase coherente. «Papá, ¿cómo? ¿Por qué no nos has dicho nada?» Su rostro era el de un niño al que le acaban de arrebatar su juguete más preciado. Me giré para mirarlos a los dos, a mi hijo y a su esposa. En mi corazón ya no había dolor, ni siquiera rabia. Solo una extraña y serena compasión por su ceguera, por su incapacidad para entender el verdadero valor de las cosas. Habían confundido el continente con el contenido, la propiedad con el hogar, el dinero con la riqueza. Y en su confusión, lo habían perdido absolutamente todo. Esta casa, dije haciendo una pausa para que cada palabra pesara, para que se clavara en sus conciencias, es mía. Es el fruto de mi trabajo y del amor de vuestra madre. La levanté con estas manos que tanto despreciáis. Los miré fijamente, uno después del otro, obligándolos a sostener mi mirada. Nunca entendisteis su verdadero valor. Para vosotros solo eran paredes, un bien inmueble, una inversión. Nunca fue un hogar. Mi voz no era acusadora, sino la de un maestro que imparte su última y más importante lección, una lección que llegaba demasiado tarde para ellos, pero justo a tiempo para mí. Y entonces, pronuncié las palabras que había ensayado en mi mente durante semanas, las palabras que sellaban mi liberación, y mi dignidad, también es mía. Dejé que esa afirmación flotara entre nosotros, irrefutable y sólida como una viga de roble. Ninguna de las dos cosas estaba en venta, pero solo una de ellas podía regalarla. He decidido quedarme con mi dignidad. No hubo más que decir. El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio diferente. Era el silencio de la justicia poética, el silencio de un final que también era para mí, el más digno de los comienzos. El rostro de mi hijo era un poema de confusión y remordimiento tardío. Vi en sus ojos, por un fugaz instante, el reflejo del niño que yo había acunado en el sillón de roble, un destello de la persona que pudo haber sido y que nunca fue. Silvia, en cambio, solo reflejaba una ira fría, la furia impotente de quien ve cómo sus planes se desmoronan por culpa de un obstáculo que consideraba insignificante. No entendían que no se trataba de una venganza, sino de un acto de supervivencia. Había tenido que amputar una parte de mi vida para salvar el resto, para salvar mi alma de la gangrena del desprecio. Mientras la notaria, con una profesionalidad imperturbable, comenzaba a explicar los detalles legales a la joven pareja, yo me sentí extrañamente ligero. El peso que había llevado sobre mis hombros durante los últimos años, el peso de la soledad, de la humillación silenciosa, se había desvanecido. Era como si, al vender las paredes de la casa, hubiera liberado a los fantasmas de la felicidad que una vez la habitaron, permitiéndoles por fin descansar en paz, lejos de la frialdad que se había apoderado de cada rincón. Y me liberé a mí mismo, rompiendo las cadenas invisibles que me ataban a un lugar que había dejado de ser mi hogar. En ese momento, volví a pensar en las palabras de mi amada Elena, no dejes que se convierta en tu prisión. Finalmente, había comprendido su verdadero significado. No me pedía que me aferrara a las paredes, sino a la esencia de lo que habíamos construido juntos. Proteger nuestra fortaleza no significaba defenderla de un ataque exterior, sino impedir que se pudriera desde dentro. Y la única manera de salvarla era abandonarla, llevándome conmigo lo único que de verdad importaba, los recuerdos, el amor,
y la dignidad intacta. La casa ya no era mía, pero el hogar que construimos juntos lo llevaría siempre en mi corazón. La joven pareja que compró la casa me miraba con una mezcla de respeto y curiosidad. Vi en sus ojos la misma ilusión que Elena y yo teníamos cuando empezamos, el mismo brillo de esperanza ante un futuro por construir. Él era carpintero, me confesó con una sonrisa tímida, y valoraba el trabajo de la madera, las puertas macizas, las vigas a la vista. Ella era maestra en la escuela del pueblo. Supe en ese instante que la casa quedaba en buenas manos, que volvería a llenarse de risas, de proyectos, de vida. El alma de la casa, que había estado aletargada, volvería a despertar con ellos. Comprendí que la verdadera propiedad no reside en una escritura notarial sino en el cuidado y el respeto. Uno no posee un hogar, es su custodio temporal, el guardián de las historias que se viven entre sus paredes. Yo había sido el custodio de mi historia con Elena, y ahora les pasaba el testigo a ellos para que escribieran la suya. Mi misión allí había terminado. Era el momento de empezar un nuevo capítulo, en un lugar más pequeño, más modesto, pero donde la única decoración imprescindible sería el respeto y la paz de mi conciencia. Un lugar donde Julián, el ebanista, volviera a ser simplemente Julián. Desde la puerta, ECHE con acento agudo, un último vistazo a mi taller, mi refugio, ese pequeño reino de madera y serrín. Sabía que probablemente sería demolido para construir esa piscina con la que tanto soñaban. Pero no sentí tristeza. Las herramientas más importantes, las que me habían permitido tallar mi nueva vida, no estaban allí dentro. Las llevaba conmigo, la memoria, la experiencia, la integridad y la fortaleza que me dio una vida de trabajo honesto. Podían derribar las paredes, pero nunca podrían destruir la esencia del artesano que las había levantado. Esa esencia me la llevaba puesta, como mi mejor chaqueta. El contraste entre lo que ellos perdían y lo que yo ganaba era inmenso. Ellos se quedaban sin la casa que creían suya, sin la herencia que daban por sentada, pero lo más grave era que se quedaban atrapados en su propia pobreza de espíritu. Yo en cambio había perdido un techo, pero había ganado el cielo entero. Había recuperado mi libertad, mi autonomía y sobre todo el respeto por mí mismo. Y esa es la mayor riqueza que un hombre puede poseer al final de su camino, la única que no se devalúa, la única que te puedes llevar contigo, cuando emprendes el último viaje. Si esta historia les ha recordado que nunca es tarde para defender lo que uno es, para levantarse y reclamar el propio lugar en el mundo, les ruego que se suscriban a este canal. Cada suscripción es un apoyo, una forma de decir que estas historias importan, que la dignidad de nuestros mayores no es negociable. Es una forma de construir, entre todos, un hogar virtual donde el respeto sea la viga maestra que nos sostiene a todos. Ayúdenme a que la voz de la experiencia no se apague, a que siga resonando con la fuerza de la verdad. Observé por última vez a Marcos y a Silvia. Sus rostros eran un lienzo de incredulidad y rabia. En el fondo, sentí una punzada de lástima por ellos. No por lo que habían perdido en términos materiales, sino por su incapacidad para amar de verdad. Habían sido educados para tener éxito, para acumular, para poseer, pero nadie les había enseñado a valorar, a cuidar, a respetar. Eran ricos en posesiones, pero estaban en la más absoluta bancarrota emocional. Y esa era una deuda que, me temo, tardarían toda una vida en poder saldar si es que alguna vez lo conseguían. La notaria, con un gesto discreto, me acercó un último documento y una pluma. Firme aquí por favor, Julián. El simple acto de estampar mi firma en el papel, fue el gesto final, la rúbrica de mi liberación. La tinta, oscura y definitiva, selló el contrato de mi nueva vida. Cada letra de mi nombre, trazada con el pulso firme que no había perdido, era una declaración de independencia. Ya no había vuelta atrás. El puente que me unía a esa vida de sumisión y tristeza acababa de ser quemado para siempre, y al otro lado me esperaba la orilla de la paz. Con una sonrisa serena, saqué del bolsillo las llaves de la casa y se las entregué en la mano al joven matrimonio. Sean muy felices aquí, les dije, y mis palabras eran sinceras. Cuiden de ella. Tiene buena madera y un corazón fuerte. El joven carpintero me estrechó la mano con firmeza, y en su mirada vi una promesa de respeto hacia el legado que estaba recibiendo. No era solo la entrega de unas llaves, era el traspaso de una historia, la certeza de que el hogar que yo había creado con tanto amor, seguiría siendo un lugar de cobijo y felicidad. Y con ese pensamiento,
Me di la vuelta, listo para caminar hacia mi futuro. Mi partida fue tan silenciosa como lo había sido mi resistencia. Mientras la notaria y los nuevos dueños revisaban los últimos detalles en el salón, yo subía a mi habitación por última vez. Había preparado una pequeña maleta de madera, una que yo mismo fabriqué hacía décadas, cuando aún soñaba con viajar con Elena. Dentro, solo lo esencial, lo único que de verdad me pertenecía: algo de ropa, el álbum de fotos con las imágenes de nuestra vida, mis herramientas de tallado más preciadas, y la vieja caja de hojalata con nuestras cartas de amor. No había nada más en esa casa que fuera verdaderamente mío. El resto, eran solo objetos, cascarones vacíos de memoria que ahora pertenecían a otros. Al bajar las escaleras, con la maleta en la mano, Sofía me esperaba al pie. Sus ojos, los mismos ojos color miel de su abuela, estaban inundados de lágrimas, pero en su mirada, no había solo tristeza, sino también una chispa de comprensión, de un orgullo que me llegó al alma. Se acercó y me abrazó con una fuerza que desmentía su aparente fragilidad. «¿Te quiero, abuelo?», susurró contra mi chaqueta. Saqué del bolsillo una pequeña golondrina de madera, que había tallado para ella la noche anterior, mientras escuchaba sus risas lejanas. «Los nidos son para aprender a volar, querida, no para quedarse prisionero. Ahora vuela tú también, y sé libre y justa». Se la puse en la mano y cerré sus dedos sobre ella. Marcos y Silvia seguían en un rincón del salón, petrificados, como estatuas de sal en medio de las ruinas de su propio mundo. Su universo, construido sobre las frágiles expectativas de la codicia, se había derrumbado en un solo instante, con unas pocas palabras serenas. No me dirigieron la palabra, ni siquiera una mirada. Quizá porque no existen palabras para describir la vergüenza, o porque cualquier cosa que dijeran, solo ahondaría en el abismo que ellos mismos habían cavado. No sentí triunfo al verlos así, derrotados y vacíos. Solo una profunda y amarga melancolía por el amor que se había secado, por el vínculo que se había roto para siempre, sin posibilidad de reparación. Antes de cruzar el umbral para siempre, me detuve un instante. Mi gesto de cierre simbólico, mi despedida definitiva, fue pasar la mano lentamente por el marco de la puerta principal. Sentí bajo mis dedos la textura familiar de la madera de roble, la misma que yo mismo había cepillado, lijado y barnizado más de 50 años atrás, soñando con la familia que crecería tras ella. Era mi adiós, no a las paredes, sino a los ecos de la vida feliz que una vez contuvieron. Giré el pomo y cerré la puerta detrás de mí. No con un portazo de rabia, sino con un suave y definitivo clic. El sonido nítido de un capítulo que se cierra para siempre, sin rencor, pero sin retorno. Sobre la mesa de pino de la cocina, la que tantas veces había acogido nuestras cenas familiares, había dejado una nota doblada. No era una carta de reproches, ni un testamento de amargura, era mi última lección, como padre, como artesano, como hombre. Escrita con mi caligrafía temblorosa pero firme, solo contenía una frase, la síntesis de todo lo que había aprendido en aquellos últimos y dolorosos meses. Decía simplemente, asterisco, una casa son paredes y un techo. Un hogar es respeto y amor. Espero que algún día aprendáis la diferencia, asterisco. Era mi legado para ellos, la única herencia que no podrían malvender ni despreciar, aunque quizá nunca llegaran a comprender su verdadero valor. Me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad, cerca del despacho de don Anselmo. Es un lugar modesto, de techos bajos y paredes finas, pero tiene un balcón soleado que da a un patio lleno de geranios. Allí he montado mi pequeño taller, mi nuevo santuario. El olor a madera nueva y a barniz ha vuelto a llenar mis días. El dinero de la venta de la casa me permite vivir sin grandes lujos, pero con una tranquilidad que no tiene precio. Por las mañanas, el sol entra a raudales, y por las tardes, el silencio solo es roto por el sonido de mis herramientas. He vuelto a encontrar el ritmo de mi vida, la melodía sencilla de la creación. Una parte importante del dinero la he puesto en un fondo para los estudios universitarios de Sofía. Quiero que tenga todas las oportunidades que su abuela y yo soñamos para nuestro hijo, pero con la sabiduría de saber que el conocimiento sin bondad no sirve de nada. Con otra parte, he creado una pequeña beca en la Escuela de Artes y Oficios del pueblo, en memoria de Elena, para ayudar a jóvenes aprendices de ebanistería que no tengan recursos. Es mi manera de devolverle al mundo un poco de la belleza que mi oficio me dio, de asegurar que el arte de trabajar la madera con amor no se pierda.
Sé, por comentarios de don Anselmo, que Marcos y Silvia tuvieron que abandonar la casa en el plazo de 30 días que marcaba la ley. Sé, que tuvieron que buscar un piso de alquiler a toda prisa, que todos sus planes de piscinas, fiestas, y una vida de opulencia, se desvanecieron como el humo. No he vuelto a saber de ellos directamente, y no siento la necesidad de hacerlo. No albergo rencor en mi corazón, solo el vacío de una ausencia. Su castigo no es la pérdida de una casa, sino la condena de vivir con el eco de su propia mezquindad, una compañía mucho más terrible que la soledad. Sofía, mi nieta, es el hilo de oro que me sigue uniendo al pasado y al futuro. Me visita cada fin de semana, sin falta. Trae pasteles caseros y me cuenta sus cosas del instituto, sus sueños, sus miedos. A veces, simplemente se sienta a mi lado en el balcón, en silencio, y me observa trabajar la madera, fascinada por cómo de un trozo informe pueden hacer una forma bella. Veo en sus ojos la herencia que de verdad importa, la que no se puede tasar ni escriturar, la herencia del respeto, de la bondad, de la empatía. Ella ha entendido que el verdadero legado no se encuentra en un testamento sino en los valores que se transmiten con el ejemplo. A veces por la tarde cuando el sol se pone y tiñe el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, dejo las herramientas y me siento en mi balcón. Sostengo entre mis manos un trozo de madera de nogal, aspiro su aroma profundo y terrenal, y ese olor me transporta. Pienso en mi vida, en mi Elena, en la casa que construí con mis propias manos y en el hogar que perdí entre silencios y desprecios. Y entonces comprendo que, de alguna manera, he vuelto a encontrarlo aquí, en este pequeño espacio lleno de luz, de paz, y del amor incondicional de mi nieta. Un hogar, al fin y al cabo, es donde el corazón descansa. El resultado de mi elección, es esta paz serena que ahora respiro. He recuperado mi autonomía, la libertad de decidir cómo quiero vivir el tiempo que me queda. Ya no soy una sombra en los pasillos de mi propia vida, sino el dueño de mis horas y mis silencios. Cada mañana cuando me levanto, no siento el peso de la indiferencia, sino la ligereza de un propósito. Mi nueva vida es más pequeña en metros cuadrados, pero infinitamente más grande en dignidad. He aprendido que la verdadera libertad no consiste en poseer muchas cosas, sino en no ser poseído por nada ni por nadie, y mucho menos por el miedo a la soledad. Mi gesto simbólico de restauración no es un objeto roto que reparo, sino yo mismo. Cada día, en mi pequeño taller del balcón, al tomar mis gubias y mis formones, siento que estoy recomponiendo las piezas de mi propia alma. Cada viruta de madera que cae al suelo es un pedazo de tristeza que desecho. Estoy tallando una pequeña cuna de juguete para el hijo de un vecino, y mientras lo hago, siento que no solo estoy creando un objeto nuevo, sino que me estoy reconstruyendo a mí mismo, devolviéndole a mis manos la alegría de crear y a mi espíritu la certeza de que todavía soy útil, de que todavía tengo algo que ofrecer. Mis hijos, o más bien, mi hijo y su esposa, se quedaron con el amargo sabor de las consecuencias. Su soberbia se convirtió en humillación, su seguridad en incertidumbre. Perdieron mucho más que una casa. Perdieron el último vestigio de respeto que yo podía sentir por ellos. Su castigo es el silencio que ahora les rodea, un silencio que no es de paz, como el mío, sino el silencio ensordecedor de la vergüenza y el remordimiento. Quizá algún día entiendan que el mayor tesoro que tenían no estaba en los ladrillos de la casa, sino en el corazón del hombre al que llamaban viejo trasto. Pero para entonces, será demasiado tarde. Un hogar no es el techo que te cobija del temporal, ni las 4 paredes que te aíslan del frío del invierno. Un hogar es ese lugar sagrado donde tu presencia es celebrada, no simplemente tolerada. Es el espacio donde tu voz es escuchada con interés, no silenciada con impaciencia. Donde tus recuerdos son tesoros, no trastos viejos que desentonan con la decoración. Un verdadero hogar es el refugio donde tu dignidad, esa esencia última de lo que eres, permanece intacta, respetada y a salvo. Cualquier otra cosa es solo una construcción, un edificio vacío, una prisión con las puertas abiertas de par en par. Las manos que hoy les parecen a muchos viejas, arrugadas y frágiles, son las mismas manos que un día levantaron mundos enteros. Son las manos que acunaron hijos, que secaron lágrimas, que aplaudieron logros, y que construyeron con esfuerzo y sacrificio, el futuro que otros ahora habitan con tanta ligereza. No las olviden, no nos conviertan en muebles viejos en el cuarto del fondo de sus vidas.
Porque la dignidad, como la madera más noble y bien curada, aunque esté marcada por las cicatrices del tiempo, aunque parezca gastada por los años, nunca, jamás, pierde su incalculable valor. Es la única herencia que de verdad perdura. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia, por haber escuchado la voz de este viejo ebanista. Si mis palabras han encontrado un eco en su corazón, les invito a que me dejen un comentario contándome sus propias historias, o sugiriendo nuevos relatos que merezcan ser contados. La memoria se mantiene viva cuando se comparte. Y si aún no lo han hecho, les pido con humildad que se suscriban al canal, para que juntos podamos seguir construyendo este refugio de historias, un lugar donde la dignidad y la experiencia siempre tendrán un lugar de honor. Que la vida les trate con la bondad que todos merecemos.